Imagina que haces un ritual para tener más suerte, pero este acaba transmigrándote a otro mundo. Un mundo lleno de magia, sectas y personas con habilidades impresionantes, donde además deberás fingir ser un dios para proteger tu fachada y descubrir todos los misterios que rodean este mundo. Un estudiante chino llamado Zhou Mingrui transmigra misteriosamente a un mundo desconocido. Ahora se encuentra en la Quinta Era, un 28 de junio de 1349, dentro del cuerpo de un hombre llamado Klein Moretti, quien aparentemente acaba de suicidarse. Junto a él hay otros 2 cadáveres, ambos graduados de la Universidad de Tingen, lo que sugiere que realizaron un ritual de adivinación negra o tal vez sacrificaron a un Beyonder. Sea como sea, Klein ha despertado en esta nueva realidad. Se encuentra en la ciudad de Tingen en el reino de Loen, parte del continente del norte. Según los registros, Klein era un graduado en historia. Al revisar su diario, descubre que él y sus compañeros estaban investigando algo oscuro y lo más inquietante es una frase escrita por él mismo: todos morirán, incluso yo. En ese momento llega Melissa, su hermana menor, quien además es universitaria. Klein nota que la herida que tenía en la sien ha desaparecido y que además conserva vagos recuerdos del verdadero Klein. Recuerda también que en su vida anterior realizó un ritual para mejorar su suerte, lo que quizás lo llevó a transmigrar. Antes de intentar el ritual de nuevo, Klein sale a recorrer la ciudad. Nota que algunos juegos de este mundo también existen en el suyo, lo que le hace pensar que no es el único transmigrador. De repente, un payaso lo invita a una función de circo nocturna, pero Klein siente que lo están siguiendo, así que escapa y se esconde en una pequeña casa. Ahí, una misteriosa mujer le ofrece una lectura gratuita de tarot. Durante la lectura, Klein elige la carta del presente, que resulta ser el loco, símbolo de nuevos comienzos. Sin embargo, la sesión es interrumpida y él vuelve a casa para intentar de nuevo el ritual de mejora de la suerte. Al principio no parece pasar nada hasta que es transportado a un lugar misterioso donde aparecen 2 personas más. Estas personas creen que Klein es el dueño de ese reino espiritual, así que se pone a fingir que es una especie de dios. Una de ellas, una chica rubia, le pregunta cómo convertirse en un Beyonder. Klein, que no sabe nada al respecto, le pide a uno de los presentes que le explique. Este menciona que existen 2 formas: unirse a iglesias como la de la diosa de la noche eterna o consumir pociones de secuencia 9 como marinero o audiencia. Finalmente, el grupo hace un pacto y la chica le pide a Klein que sea el anfitrión de futuras reuniones. Klein acepta, pues ve una oportunidad de aprender más sobre este mundo. Pactan reunirse todos los lunes a las 3 de la tarde y eligen seudónimos. La chica se llamará Justicia y el otro hombre, el Ahorcado. Así nace el Club del Tarot. Poco después, Klein pierde la concentración y termina la reunión. De vuelta en su habitación es visitado por Leonard Mitchell y Doom Smith. 2 policías que investigan los suicidios encuentran el diario donde se escribió que todos morirían. Incluso Klein y les dice que no recuerda bien lo ocurrido, pues intentó suicidarse y ha perdido parte de su memoria. Los policías lo llevan con una medium para extraer recuerdos, lo cual asusta a Klein, ya que podrían descubrir que es un transmigrador. Aprovechando un descuido, escapa. Aunque intentan capturarlo usando poderes de Beyonder, Klein logra huir en una carroza. Sin embargo, el cochero le dice que lo llevará a la casa de Welch, uno de los suicidas. Luego Klein aparece en un extraño sueño o plano mental donde ve a Don Smith, ahora presentado como un Beyonder de los halcones nocturnos. Le explica que los poderes son más fuertes de noche. Dentro de este espacio mental, Klein ve a sus padres, pero también aparece una mujer que le pregunta por un cuaderno de la familia Antígono y qué ocurrió exactamente el día del suicidio en la casa de Welch. Ante la presión, Klein materializa un revólver y se dispara en la sien saliendo del trance. Al despertar se confirma que la medium accedió a sus recuerdos, pero no halló el cuaderno, lo cual pone a Klein en peligro. Por eso le ofrecen unirse a los halcones nocturnos y convertirse en un Beyonder. El grupo al que ahora pertenece nuestro protagonista se llama los Halcones Nocturnos. Y para poder unirse oficialmente, le indican a Klein que debe buscar a Bright en un bar llamado Hunt. Al llegar, Klein se encuentra con Bright, quien lo guía hacia unas instalaciones secretas. Allí conoce a Roseanne y también se reencuentra con Leonard. Además conoce a otros integrantes del grupo como Royal, Kenley y Fry. Después de un tiempo, Klein es llevado ante el capitán Don Smith, quien le explica que toda esta organización opera bajo la sombra de una empresa llamada Blackthorn, que en apariencia es solo una compañía de seguridad. De este modo,
Klein se convierte oficialmente en un halcón nocturno. Sin embargo, Dunn le advierte que ser parte del grupo tiene sus riesgos. Uno de ellos es perder el control mental y espiritual. Por eso le entrega una vela especial y lo lleva a ver la tumba de antiguos halcones nocturnos que cayeron en la locura. Luego le explica cómo los humanos logran poderes, creando pociones con ingredientes específicos que permiten seguir distintos caminos místicos. Y al parecer, existen 22 caminos. La iglesia de la diosa de la noche eterna posee pociones de secuencia 9 para 4 de esos caminos. Y ahora Klein debe elegir cuál seguir. Para ayudarlo, Dunn lo envía a ver a Neil, quien se encuentra en la sala de alquimia. Klein, confundido, llega con Neil sin tener idea de qué camino elegir. Entonces Neil le muestra un antiguo cuaderno que perteneció al emperador Gustav, el cual contiene símbolos enigmáticos que nadie ha podido descifrar en 150 años. Sin embargo, al verlo, Klein se da cuenta de que está escrito en chino. En realidad es un diario, lleno de anotaciones personales y secretos sobre las pociones y caminos. Gracias a este conocimiento privilegiado, Klein descubre que los caminos más recomendables, según el emperador, son el del aprendiz, el del vidente y el del merodeador. Klein opta por seguir el camino del vidente. Sin embargo, una vez que tome la poción, no habrá vuelta atrás. Neil procede a preparar la poción del vidente, y aunque Klein está algo inseguro, finalmente se la toma. Inmediatamente se siente extraño, pero Neil le dice que es normal, su espíritu está asimilando la poción. Para probarlo, le pide que imagine un objeto común y Klein piensa en un sombrero. Luego le pide imaginar algo que no existe en este mundo, lo que hace que Klein piense en varios objetos de su vida pasada, provocando un caos momentáneo. Neil lo calma y le dice que debe controlar su espiritualidad. Afortunadamente, Klein lo consigue. Al abrir los ojos, nota que ahora puede ver el aura de las personas, detectar su estado físico y espiritual. Esta habilidad se llama visión espiritual, pero si se usa demasiado, puede causar agotamiento mental o alucinaciones, así que debe activarla con moderación. Neil le enseña que puede encender y apagar la visión espiritual tocándose el entrecejo 2 veces. También le explica que puede usar su espiritualidad para la adivinación y le entrega balas especiales contra demonios, además de unos recibos místicos que fueron creados por el mismo emperador Gustav, quien, como sospechamos, también fue un transmigrador, igual que Klein. Después de esto, Klein regresa con el capitán Dunn, quien le explica que antes de convertirse en miembro oficial, trabajará primero como empleado, recibiendo un sueldo de 3 libras semanales, adelantándole el primer mes completo. Ahora recibe su primera misión, encontrar a un niño llamado Elliot, quien ha sido secuestrado. Para localizarlo, Klein utilizará sus habilidades de vidente y un bastón llamado Bastón de Saori, que Dunn le entrega. Gracias a sus poderes, Klein logra localizar el lugar donde tienen cautivo a Elliot. Al llegar, y usando su visión espiritual, logra detectar a los secuestradores. Entonces, Leonard irrumpe en la habitación y los derrota con facilidad, dándoles una tremenda paliza. Pero justo cuando creen que todo ha terminado, los secuestradores se transforman en monstruos. Leonard enfrenta a uno y lo elimina, pero el otro intenta huir. Aunque Klein y Leonard lo persiguen, el demonio encuentra el momento preciso para escapar. Sin embargo, Leonard, usando sus poderes de Beyonder y su habilidad como poeta de medianoche, logra finalmente eliminar al demonio. Lo curioso es que Klein tiene la sensación de que su versión anterior, el viejo Klein, estuvo allí. Al terminar la misión, Leonard le explica que aquellos tipos eran Beyonders que habían perdido la razón. Así concluye el primer día de trabajo de Klein. Antes de irse, Leonard le confiesa que siente una especie de atracción misteriosa hacia él, algo que no comprende del todo. Klein regresa a casa, pero al entrar todo le parece diferente. Encuentra un cuaderno que luego se transforma en la carta del loco. Aunque todo parece haber sido una visión, al despertar, Klein deduce que la casa frente al lugar del secuestro guarda una pista importante sobre el cuaderno perdido. En los días siguientes, el hermano de Klein, Benson Moretti, llega para visitarlo en su nuevo hogar, donde vivirán juntos a partir de ahora. Ya que Klein ha conseguido un trabajo, Benson le regala un elegante traje, marcando un nuevo inicio en la vida de nuestro protagonista. De vuelta en las instalaciones nos enteramos de que una orden secreta está en busca del códice de la familia Antígono, el cual se encuentra dentro de un cuaderno perdido. Ante esta situación, el capitán Dunn menciona que deben encontrarlo antes de que ellos lo hagan. Siguiendo las pistas de Klein, se dirigen a una casa que estaba justo frente al lugar del secuestro. Según el protagonista, el cuaderno debería estar allí, pero no encuentran nada. Para empeorar las cosas, el hijo del dueño de la familia, llamado Beaver, ha sido secuestrado.
Klein intenta localizarlo usando sus habilidades de adivinación, pero algo interrumpe su poder, así que Dan decide cambiar de estrategia. Más adelante, el capitán le entrega al protagonista un péndulo de resino, el cual amplifica el poder espiritual y refina la adivinación. Sin embargo, lo más importante es que el templo les proporcionó un artefacto de grado 2 para localizar a Bieber. Este artefacto posee una magia poderosa y devastadora, así que el capitán, junto a Klein y otros miembros de los halcones nocturnos, van a recoger el artefacto. Una vez lo tienen, todos comienzan a mover los brazos de forma extraña para activarlo. Aunque parezca ridículo, funciona. El artefacto se activa y revela su forma, una marioneta. Como Klein ya tuvo contacto con el códice de la familia Antígono, la marioneta está fuertemente conectada a él, lo que representa un gran peligro, ya que, si se descontrola, puede convertir en títeres a 2 personas dentro de un radio de 5 metros. Por eso todos mueven la mano. Si alguno es paralizado, los demás lo notarán y podrán ayudarlo a salir del trance. La marioneta comienza a buscar a Bieber y todos, moviendo los brazos, la siguen. Mientras tanto, en un almacén cercano a un muelle, Bieber realiza un ritual y parece que ha absorbido el códice. Allí también aparece un tipo con cara de payaso que aparentemente también está tras el códice. Por su parte, los halcones nocturnos llegan al almacén guiados por el péndulo de Klein. Él percibe el peligro y tenía razón. Del almacén sale un enorme demonio que ataca directamente a los halcones. Aunque estos usan sus habilidades para defenderse, no logran herir a la criatura. Dan explica que se trata de un no muerto controlado por el códice. A pesar de todo, intentan detenerlo, y Klein se da cuenta de que el códice está dentro de la criatura, así que todos atacan al mismo tiempo. Y gracias especialmente a Daily, una de las miembros del escuadrón, logran derrotar al monstruo y recuperar el códice. Justo entonces aparece el payaso, quien trabaja para la orden secreta y es un Beyonder de secuencia 7. Utiliza ilusiones para atacar a los halcones. Aunque algunos logran golpearlo, incluso Klein le dispara, descubren que todo eran solo ilusiones. El payaso sigue atacando y en uno de esos movimientos libera a la marioneta, que comienza a controlar a todos los que se encuentran cerca. Klein, en un momento de desesperación, recita las palabras del ritual de la suerte y se transporta al mundo cubierto de niebla. Por un momento considera quedarse allí, pero gracias a su adivinación, determina que es seguro volver. Al regresar, se da cuenta de que puede moverse, pero el payaso no lo nota. El payaso, a través de la marioneta, mantiene bajo control a todos y le propone a Klein un trato. Si le dice dónde está el manuscrito, liberará a todos. También le promete que si le entrega el códice, le dirá qué poción debe tomar para convertirse en un Beyonder de secuencia 8. Y de hecho, se lo dice. Aún así, el payaso se prepara para matarlo, pero como Klein puede moverse, lo sorprende con varios disparos. Con una estratagema, hace que el payaso caiga en la habilidad de parálisis del artefacto y con un disparo directo en la frente, lo elimina. O eso parece, porque el payaso se levanta una vez más y repite la palabra Ornasis antes de caer de nuevo. Con su muerte definitiva, todos se liberan del control de la marioneta y el códice es asegurado en un lugar ultra seguro. También se llevan el cuerpo del payaso y el protagonista se muestra conmovido por haberlo matado, ya que nunca antes había quitado una vida. Lo más relevante es que Klein le revela a Doom que ya sabe qué poción tomar para avanzar a la secuencia 8. Se llama el Arlequín. Más tarde felicitan a Klein por su valentía, ya que, siendo solo un Beyonder de secuencia 9, logró derrotar a uno de secuencia 7. Luego de todo esto, deciden tomarse el día libre. Pero Klein ya está pensando en avanzar a la siguiente secuencia, por lo que necesita preparar la poción y también averiguar qué es Ornasis, esa palabra que el payaso no dejaba de repetir. Para ello, va a la universidad y le preguntas a su profesor Asik si sabe algo. Aparentemente, el códice de la familia Antígono menciona un país llamado Noche Eterna, que se encuentra sobre la sierra de Ornasis, pero Asik no sabe más. Klein se marcha, pero antes de irse el profesor le pide que tenga cuidado. Una vez solo, el profesor se queda pensativo por lo que Klein le dijo, y una calavera aparece detrás de él. En un cambio de escena, vemos a un hombre que pertenece a la orden que busca el códice, quien está rogando por clemencia ante uno de sus amos, ya que este está furioso porque el códice ahora está en manos de los halcones nocturnos. Aún así, le da otra oportunidad para recuperarlo y también para que se encargue de Klein. Al día siguiente, Neil se dispone a enseñarle algo de magia ritual al protagonista, pero antes le advierte que jamás debe intentar conectar con lo desconocido, ya que eso lo conduciría a la muerte. Sin embargo, esta advertencia llega demasiado tarde,
pues el protagonista ya había realizado previamente el ritual de la suerte. A pesar de eso, Neil le hace una demostración y le pide a la diosa que lo ayude a pagar una deuda de 30 libras. Aparentemente funciona, porque al salir a la calle encuentra una billetera y aunque su dueño llega para recuperarla, le da las 30 libras como muestra de gratitud. Más tarde, invitan a Klein a un club de adivinación, donde le mencionan que no podrá regresar a donde desea, al menos no en el corto plazo, pero lo importante es que Klein decide unirse al club, ya que cree que lo ayudará a actuar mejor como vidente. Lo curioso es que quien lo inscribe le cuenta que un tal señor Vincent, su mejor vidente, ya había predicho que llegaría un adivino excepcional. Ese adivino es Klein. Vincent, que está dando una clase sobre magia de adivinación con espejos, le permite a Klein usar sus poderes, con los cuales logra ver su propia aura y percibir que tiene un pequeño problema. Además, siente algo extraño en la chica que lo inscribió y en otra joven que también le sonríe. Klein se presenta con Vincent, quien le hace una pequeña adivinación y le dice que conoce su dilema y que la salida está en 2 palabras: reunión y familia. Más tarde, Klein reflexiona sobre esto y piensa que tal vez la clave para volver a casa esté en aquella niebla donde tuvo una reunión misteriosa. Pero lo que más le interesa es obtener el poder de esa bruma mística. Justo en ese momento, su hermana lo interrumpe para regalarle un juguete y para invitarlo a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Klein recuerda las palabras de Vincent y decide acompañarla. Más adelante, Klein vuelve al reino donde habita la bruma mística y se reúne con El Colgado, cuyo verdadero nombre es Alger, y con Justicia, que es Audrey. Al ver sus auras, nota que Alger es como un mar tormentoso, mientras que Audrey irradia serenidad. Audrey menciona que quiere hacer 3 preguntas. La primera es sobre cómo debe actuar una observadora. Alger responde que debe ser una espectadora neutral y dominar el poder de la poción. Entonces Klein interviene y repite lo que leyó en el diario del emperador, que la poción no debe dominarse sino asimilarse, y que hay que actuar más que obtener poder. Esto impacta a Alger, quien le agradece por la información. Audrey continúa con su segunda pregunta. ¿Qué pasa si un animal bebe una poción de secuencia 9? Al parecer, su perro bebió una. Le responden que probablemente muera, pero si no ha muerto, es posible que se haya convertido en un Beyonder. Finalmente, Audrey plantea su tercera pregunta. La aristocracia quiere implementar reformas y su padre busca personas calificadas. ¿Dónde puede encontrarlas? Klein le sugiere hacer un examen público, abierto a todos, no solo a los nobles, para elegir a los más aptos. Audrey le agradece y Klein aprovecha para pedirles 2 favores: que consigan el diario secreto del emperador y que el domingo realicen un ritual de magia rezando por dulces sueños, con un conjuro específico. Esto hace que Audrey y Alger empiecen a sospechar que Klein podría ser un dios o algún ser ancestral. Con esto, Klein espera obtener el poder de la niebla mística. La reunión termina y días después, el domingo 15 de julio, Klein va con sus hermanos a la fiesta de Selena, amiga de Melissa. Allí descubre que Melissa y su amiga Elizabeth también pertenecen al club de adivinación. En ese momento, Klein siente que Alger ha iniciado el ritual de magia. Luego Selena muestra a Elizabeth y Melissa un espejo que el señor Vincent le regaló, el cual supuestamente mejora las habilidades adivinatorias. Empiezan a hacer un ritual, pero Klein siente que Vincent está detrás de todo. Como sería muy tarde para llamar a los halcones nocturnos, Klein decide usar la magia ritual que Neil le enseñó. Selena empieza a transformarse y las otras chicas caen inconscientes, pero Klein llega para detenerla. Sin embargo, Vincent, desde lejos y a través del espejo, inmoviliza a Klein. Melissa está completamente controlada por Vincent, quien le exige que le diga qué descubrió en el códice del clan Antígono o la matará. Cuando todo parece perdido, Klein escucha la voz de Audrey, que ha comenzado el ritual. Gracias a eso, logra liberarse momentáneamente y usa el poder de la diosa para disparar a través del espejo, hiriendo a Vincent y salvando a Melissa. Después Klein se da cuenta de que pudo usar el poder de la niebla gracias al rezo de Audrey, aunque también decide que no puede revelarles a sus hermanos que es un adivino, pues eso los pondría en peligro. Por otro lado, descubrimos que Vincent era el mismo que pedía clemencia al principio. Como falló en su misión, un hombre misterioso llamado Señor Z, perteneciente a la Orden del Alba, lo elimina rápidamente. Más tarde, Klein y el capitán Dunn encuentran el cuerpo de Vincent y de repente, el capitán tiene una visión estremecedora. Finalmente, vemos a Audrey en su mansión, ya que pertenece a la nobleza. Sus sirvientas la preparan para su cumpleaños número 17. Mientras gira feliz por la habitación, se da cuenta de que su perra puede hablar. Pasan los días y Klein, junto con el capitán Dunn, asiste a una obra de teatro en la que un joven llamado Tris
parece ser la estrella. Sin embargo, también nos enteramos de que el Capitán Dunn ha estado algo enfermo desde que tuvo aquella visión perturbadora. Según Klein, la criatura que vio se parece mucho al creador, aunque con algunas diferencias. En un cambio de escena, se informa de una tragedia. Un barco llamado Trifolio se ha hundido. Una mujer, preocupada por su prometido que viajaba en él, acude al club de la adivinación para consultar a Klein y saber si su prometido ha sobrevivido. Klein le asegura que sí, y efectivamente tiene razón. Al parecer, fue Tris quien lo salvó. El sobreviviente, el señor Meyer, es interrogado por Klein para saber qué ocurrió en el barco, pero Meyer le confiesa que desde la tragedia no ha dejado de tener pesadillas. Así, Klein investiga sus sueños y descubre que quien provocó el desastre estuvo en el barco todo el tiempo, pero se hizo pasar por un héroe y asumió una nueva identidad, Tris. Sin embargo, para incriminarlo necesitan pruebas. Por otro lado, se nos revela que Tris es un instigador de Secuencia 8 y que tiene intenciones de ascender aún más. Una mujer le asigna una misión en Tingen y, como pago adelantado, le entrega la fórmula de la poción de Secuencia 7. Mientras tanto, Neil lleva a Klein a un lugar llamado el Mercado Telúrico, donde se venden todo tipo de materiales para los Beyonders. Allí, Neil le pide que compre 2 amuletos que más adelante podrán mejorar. Durante su visita, Klein logra ver a Tris, que al parecer está siendo perseguido por los castigadores, una especie de ejecutores de la ley. Sin embargo, Tris logra escapar. El Capitán Dunn decide entonces llevar a Klein para intentar dar con Tris, ya que ahora saben que es un instigador de Secuencia 8. Estos instigadores tienen la habilidad de despertar los deseos más oscuros de las personas y generar conflictos. Además, Tris está vinculado al culto de la bruja, una organización que venera a una bruja primigenia y donde todos los cargos de poder son ocupados por mujeres. Finalmente, llegan a unas instalaciones donde esperan encontrar a Tris, pero solo aparecen algunas mujeres. Una de ellas llama la atención de Klein, pero no logran capturar a Tris. Los días siguen pasando y vemos que a Klein le aumentan el sueldo. Él continúa asistiendo al club de la adivinación y en el club del tarot, Argel empieza a tenerle más aprecio. Klein sigue entrenando y todo parece tranquilo hasta que Leonard va a buscarlo. Le informa que las muertes en la ciudad se han multiplicado por 5 y los halcones nocturnos están siendo culpados por ello. Klein intenta descubrir quién está detrás y logra visualizar la mano de una mujer que estuvo presente en todos los incidentes. Las investigaciones apuntan a que Tris y esta mujer están trabajando juntos para provocar el caos. Leonard y Klein descubren que los cadáveres pertenecían a personas destinadas a morir pronto, pero su tiempo fue acortado a la fuerza. Leonard sostiene que fueron víctimas de un despojo vital y todo apunta a que el culto de la bruja está detrás de esto. El Capitán Dunn está de acuerdo, por lo que ahora deben encontrar el altar y detener el ritual. Klein, usando sus habilidades, localiza el lugar exacto. Así llegan al sitio del ritual y el Capitán Dunn inicia el ataque, induciendo el sueño a todos los presentes. No obstante, una de las mujeres del culto logra liberarse del sueño, por lo que el capitán y los demás deben enfrentarse a ella. Esta mujer, que es de Secuencia 7, resulta ser muy peligrosa. Invoca unas sombras que congelan al instante todo lo que tocan. Aún así, los halcones nocturnos continúan con la ofensiva y logran entrar a las instalaciones, donde el Capitán Dunn llega a ver a la bruja primigenia. La bruja, sin embargo, se hace invisible y escapa de la mansión. Durante su huida, lanza una maldición sobre Leonard, una forma de magia negra. Por fortuna, Leonard realiza un ritual que le permite protegerse del ataque, aunque la bruja cree que lo ha eliminado. Luego salta al río y escapa. Más adelante, logran descubrir la verdadera identidad de la bruja gracias a Klein, quien la reconoce. Se trata de la mujer que había llamado su atención anteriormente, y además se parece mucho a Tris. Esto lleva al grupo a concluir que Tris se transformó en mujer, lo que hace pensar al capitán que muchas de las integrantes del culto de la bruja podrían ser hombres transformados en mujeres, y por lo que parece, están en lo cierto. En una noche brumosa, del 18 de agosto de 1349, el Capitán Dunn, acompañado por Klein y varios halcones nocturnos, partió rumbo al antiguo castillo de Lamut. La razón era inquietante. Una joven llamada Elizabeth había solicitado ayuda tras sufrir repetidas pesadillas desde su visita a aquel lugar. Al parecer, algo oscuro residía entre sus muros. Klein, mediante uno de sus sueños proféticos, había visto allí el alma errante de un caballero, junto con otras entidades mucho más poderosas. Para hacerles frente, el capitán llevó consigo un emblema solar alterado, capaz de disipar espíritus en un radio de 15 metros.
Apenas cruzaron el umbral del castillo, fueron atacados por el espectro del caballero. En pleno enfrentamiento, el espíritu logró herir a Klein, sin embargo algo no encajaba. No sintió dolor alguno, era como si estuviese atrapado en un sueño inducido, quizá un efecto del propio emblema solar. En medio de la batalla, el capitán Dunn destruyó por completo al caballero. Tras la lucha, el grupo exploró el interior del castillo y descubrió una pintura ancestral. Según Dunn, aquella obra tenía más de 1000 años de antigüedad y mostraba al legendario barón de Lamut, el primer dueño del castillo. Pero fue Klein quien notó algo perturbador. El rostro del varón era casi idéntico al del profesor Asik. Aunque la idea de que fueran la misma persona parecía imposible, la duda ya había sido sembrada. Decidieron quedarse un poco más para asegurarse de que el lugar estuviera completamente libre de amenazas. Mientras los demás se retiraban, Klein permaneció en guardia, armado con el emblema solar. Solo y curioso quiso averiguar más sobre el origen del artefacto. Sin embargo, la interferencia era demasiado intensa, así que optó por adentrarse en la bruma mística para investigar mejor. Allí, entre la neblina espiritual, tuvo una visión. Vio la iglesia del sol Flama Eterna, donde originalmente se custodiaba el emblema. Pero algo más llamó su atención: un líquido dorado que parecía interferir con el control del emblema. Al tratar de averiguar su naturaleza, fue consumido momentáneamente por la visión de un sol ardiente, abrasador. Comprendió con horror que acababa de presenciar la presencia de un dios, el mismísimo Sol Flama Eterna. De no haber estado protegido por la bruma, habría sido reducido a cenizas, pero no todo fue una amenaza. Como si el universo le hubiera ofrecido una recompensa por soportar el ataque divino, Klein recibió una visión adicional: la receta de la poción de secuencia 4, conocida como el Iluminar. Comprendió entonces que el líquido dorado era sangre divina. Sintiéndose abrumado, regresó al mundo real. Días después, Klein visitó la universidad para ver al profesor Asik. No lo encontró de inmediato, pero en su oficina halló una pintura del castillo de Lamut. Poco después el profesor apareció, confesando que había tenido sueños extraños. Afirmaba que, al despertar, solía encontrarse a sí mismo dibujado en imágenes como esa. Luego le entregó a Klein un libro sobre la Sierra de Ornasis, pidiéndole que lo leyera allí mismo, sin sacarlo del recinto. Nervioso, Klein comenzó a leer. Descubrió que en aquellas tierras existió un antiguo reino, el Reino Nocturno, mencionado en el Códice de Antígono. Sus habitantes creían que los difuntos velaban por ellos durante la noche y por eso dejaban sus cuerpos 3 días en la cama antes del entierro. Pero lo más extraño era que no se encontraron tumbas ni cadáveres en esas ruinas. Esa antigua civilización veneraba a una deidad enigmática, él, el Señor de la Noche y Madre Celestial. Cambiando de tema, el profesor confesó que había estado estudiando el esoterismo y que detectó una anomalía en el destino de Klein, una fluctuación disonante que, curiosamente, parecía apuntar hacia él. Aunque aquello inquietó a Klein, Asik lo tranquilizó, diciendo que su único deseo era recuperar sus recuerdos perdidos. En ese momento Klein decidió confiar plenamente en él. Juntos regresaron al castillo de Lamut, esta vez sin informar a los halcones nocturnos. Allí, Klein descubrió la verdad. El alma errante que enfrentaron anteriormente era en realidad el hijo de Asik, un niño que solía jugar a ser caballero del rey. Al continuar explorando, llegaron a una antigua tumba y de ella comenzaron a emanar cientos de almas. De pronto, Klein se encontró en lo que parecía un campo de batalla. Uno de los cadáveres en llamas se alzó de nuevo, revelando la figura del profesor Asik. Una bruja y varios soldados intentaron eliminarlo, pero Asik, acompañado por una figura divina, derrotó a todos con un poder abrumador. Así fue como recibió el título de Gran Barón de Lamut y le concedieron un feudo. En ese entonces, el profesor parecía feliz, hasta que se vio obligado a abandonar a su familia. Ahora entendemos que Asik es el recolector de cadáveres y su secuencia es completamente desconocida. Al interior de la tumba hallaron el cuerpo de su hijo, que había sido sellado vivo. Sin embargo, la cabeza había sido arrancada recientemente, rompiendo el sello y liberando las almas. Asik juró venganza. Intentó rastrear a los responsables usando el linaje de sangre, pero no logró encontrar a los culpables. No obstante, sí detectó la fuerza detrás de la disonancia en el destino de Klein y cree que puede seguir ese rastro. Al final, Klein le preguntó si había logrado recuperar su identidad. Asik respondió que solo había recobrado una parte. El resto seguía sumido en el olvido. Explicó que cada varias décadas entra en un profundo sueño, tras el cual despierta sin memoria, recordando únicamente su nombre y fragmentos de su pasado. En sus sueños, a veces tiene una hija
otras veces una esposa y 3 hijos, pero siempre termina perdiéndolos, siempre queda solo. Pero esos no eran sueños, sino los recuerdos dispersos de sus múltiples reencarnaciones. Ha pasado tanto tiempo vagando solo que ha perdido la cuenta de cuántas vidas ha vivido. Con tristeza, Asik se despidió, agradeciendo a Klein por ayudarlo a recordar. Dijo que, sin un pasado, se siente como un barco a la deriva que nunca llega a puerto, aunque ahora, al menos, vislumbra una dirección. Klein comprendió perfectamente ese sentimiento, pues él también se siente como un barco perdido. No sabe si algún día regresará a casa, ni si volverá a ver a su familia, pero en este presente incierto tiene nuevos hermanos, y con ellos piensa aprovechar al máximo el tiempo que le queda. Han pasado algunos días desde los últimos eventos, y vemos a Klein sumido en una conversación con el profesor Asik, intrigado por las extrañas fluctuaciones en su destino. Asik le menciona que últimamente ha tenido demasiadas coincidencias. Tal vez la clave para entender lo que ocurre esté precisamente en esas coincidencias, que parecen demasiado constantes para ser simples casualidades. La historia avanza al 20 de agosto de 1349. En la ciudad de Blackthorn, el ambiente es festivo. Todos celebran el compromiso de Kenley. Sin embargo, el deber no se detiene por las fiestas. El capitán Dunn asigna patrullas y a Klein le tocas cómo hacer el relevo en la vigilancia del portón de Chanis. Además, le recuerda que ya lleva 2 meses trabajando, así que debe presentar un informe de no menos de 10,000 palabras, nada fuera de lo común, hasta que Klein, mientras revisa mentalmente su informe, se detiene frente al portón. Lo que ve lo deja paralizado. Sin notarlo a tiempo, el portón se abre lentamente, y de su interior se asoma una figura escalofriante, el muñeco del infortunio. Se dice que quienes lo ven sienten un frío abismal, y después simplemente desaparecen sin dejar rastro. Leonard, al enterarse, se muestra desconcertado. No entiende cómo ese ente puede estar vivo. Tal vez sugiere algo lo está influenciando. ¿Podría ser el código del clan Antígono, el antiguo y poderoso artefacto guardado en lo profundo del portón? Esa noche, Klein regresa al reino de la bruma. Allí lo esperan Justicia y el ahorcado, quienes traen consigo nuevas páginas del diario del emperador Rosell. En ellas se revela algo impactante. Rosell conoció a un hombre llamado Zaratul, un adivino y líder de una orden secreta. Para asimilar su poción y avanzar en su senda, Rosell robó un artefacto del mismísimo clan Antígono. Después de leer esto, Justicia le pregunta a Klein cómo le va como Beyonder. Él responde con honestidad: la asimilación de su poción puede tardar entre 1 y 6 meses. Luego, Alger comparte información sobre la Orden del Alba, quienes, según rumores, están buscando el santuario del creador verdadero, pues algunos creen que esa deidad no ha muerto del todo. La figura de la carta de El Colgado incluso está inspirada en su imagen, pero Klein prefiere llamarlo deidad caída. Klein les pide más páginas del diario del emperador y también más información sobre el clan Antígono. Alger explica que esta familia tiene un linaje que se remonta a la Tercera Era, pero fue aniquilada por la diosa de la noche eterna al final de la Cuarta Era. Tras la conversación, Klein los despide y comienza a atar cabos. Recuerda la misión en la que Elliot fue secuestrado y con una adivinación intenta ver lo que ocurrió en realidad. Lo que descubre es que alguien organizó el secuestro para dejarle pistas del código de Antígono, pero sus visiones se detienen abruptamente. Su nivel de espiritualidad aún es insuficiente. Necesita avanzar de secuencia. Por desgracia, siente que su poción aún no se ha asimilado del todo. Intenta entonces adivinar la receta de la siguiente: la poción del Arlequín. Durante este proceso, algunas misiones pasadas regresan a su mente y un nombre aparece con fuerza: Sirius Arapis. Más adelante, en el club de la adivinación, una mujer llamada Cristina solicita ayuda. Su sobrina fue engañada y abandonada por un hombre llamado Lanebus, quien además les robó todo su dinero. Klein decide aceptar el caso, pues sospecha que puede llevarlo a nuevas pistas sobre Ornasis, un lugar envuelto en misterio. Antes de iniciar, Klein busca a la recepcionista del club, preguntándole si ha visto al hombre que apareció en su adivinación. Ella confirma haberlo visto con Vincent un mes atrás, hablando sobre unas ruinas, posiblemente las de Ornasis. Klein se dirige a la biblioteca y allí ocurre lo inesperado. Se cruza cara a cara con Sirius Arapis. Sirius huye en cuanto lo ve. Klein lo persigue y, tras una intensa carrera, lo encuentra transformado en una criatura monstruosa. Con gran esfuerzo y algo de suerte, logra vencerlo. Sirius, se revela, pertenecía a la senda del orador oculto, secuencia 9. Antes de que su espíritu desaparezca, Klein usa su poder de adivinación y logra obtener la fórmula de la poción del Arlequín. Pero hay más. Sirius portaba un amuleto con la figura del creador verdadero. Justo entonces, llegan el capitán Dunn
y Leonard advierten a Klein: no debe invocar espíritus de Beyonders sin control, es muy peligroso. Pero hay algo importante: descubren que Sirius era parte de la Orden del Alba, cuyos miembros usan letras del abecedario como seudónimo. Al parecer, él y Vincent habían encontrado las fórmulas del divino, del aprendiz y también la del arlequín. Klein menciona que ya obtuvo esa última fórmula, pero otra revelación aún más importante sale a la luz. Una reliquia del clan Antígono se encuentra escondida en las ruinas de Ornasis. Además, Klein confirma que su senda, la del adivino, es la misma que la del clan Antígono. Esa conexión explica por qué siempre escucha el nombre Ornasis al tomar las pociones. El código de Antígono podría haber llevado al Klein original a suicidarse, y luego, como si todo hubiera sido premeditado, él transmigró a su cuerpo, y por pura coincidencia eligió la misma senda. Todo lo que ha vivido en este mundo, cada elección, cada descubrimiento, ha sido manipulado desde las sombras. Decidido a descubrir la verdad, intenta adivinar la verdadera causa del suicidio de Klein Moretti. En ese instante, la poción finalmente se asimila por completo. Una visión aparece, unas chimeneas rojas en cuyo interior se encuentra alguien, la figura que ha estado detrás de todo. Mientras tanto, vemos a un grupo de miembros de la Orden del Alba, entre los que se encuentra Lanebus, realizando un ritual. Invocan al creador verdadero. En un sueño posterior, Klein recibe una nueva pista sobre la reliquia del clan Antígono, un ojo vertical con símbolos arcanos, el mismo descrito en el diario del emperador. La telaraña se extiende, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, pero aún falta mucho por descubrir. Han pasado ya varios días y Klein sigue sin pistas sobre las misteriosas chimeneas rojas. El caso está estancado, y la única arma que cree poder usar para avanzar es la sangre divina del dios Sol. Sin embargo, debe encontrar una forma de sacarle provecho antes de arriesgarse. Ese mismo día, se cruza con el profesor Asik y aprovecha para pedirle ayuda con un asunto. Más tarde, asiste a una nueva reunión del Club del Tarot, donde Audrey le entrega unas cuantas páginas adicionales del diario del emperador. Aunque no son muchas, ella le asegura que pronto conseguirá más, pues está comenzando a acercarse a ciertos círculos secretos de Beyonders. Sin embargo, admite que necesita más información sobre estas organizaciones ocultas. Alger interviene, mencionando que sabe algo al respecto, pero que compartirlo le costará a Audrey nada menos que 1000 libras. Klein, en silencio, piensa que Justicia jamás pagará una suma tan elevada. Para su sorpresa, Audrey acepta sin titubear. Alger describe que existen cerca de un centenar de organizaciones secretas, entre ellas el culto de la bruja y la orden ascética de Moisés, la más antigua de todas, que controla la secuencia 9 de la senda del indicador de misterios, la misma que sigue Neil. Estas órdenes dicen venerar el conocimiento, pero se corrompieron al punto de convertirse en una fuerza maligna cuando ese conocimiento, o sabio oculto, cobró vida y se volvió un dios. También menciona otros grupos como la Orden de la Rosa, el Orden del Alba, el Amanecer Elemental o el Círculo de Alquimistas. Uno que capta especialmente la atención de Klein es el Episcopado Luminoso, del que sospecha que el señor Asik podría formar parte. Con la información compartida, la reunión llega a su fin. Días después, Klein se entera de que ha habido ataques en el muelle dirigidos contra adeptos de la diosa de la noche eterna. Allí se encuentra con Neil y con Frank, capitán del escuadrón de castigadores. Frank cree que los responsables son no muertos provenientes de la Cuarta Era. La mente de Klein se dirige de inmediato al señor Asik y, viendo lo extraña que es la situación, el capitán Dan ordena a Neil investigar en el muelle. Klein se ofrece como voluntario para acompañarlo, y dado que se enfrentarán a almas en pena, propone llevar el emblema solar. Dunn duda al principio, pues es un objeto peligroso, pero finalmente cede ante la insistencia de Klein. Así, junto con Leonard, parten hacia el muelle. La sola presencia de los tres provoca cierto nerviosismo en la gente, pero prosiguen con su labor. Pronto se topan con las almas invocadas por el señor Asik. Klein lo reconoce, pero aún así participa en el exorcismo. Mediante un ritual peculiar, logran liberar el lugar de los espectros. Cerca de allí encuentran a Frank, quien se ocupa de vigilar a la prometida de Lanebus. Klein se entera de que Frank y Neil son viejos amigos desde la época en que la esposa de Neil, Celeste, aún vivía. Tras la misión, Leonard pide a Klein que intente descubrir el origen del incidente. Lo único que logra percibir es una pirámide invertida. Leonard explica que solo los descendientes de la parca son capaces de construir un mausoleo así. Al oír esto, Klein empieza a sospechar que el señor Asik podría ser uno de esos descendientes, lo que también explicaría por qué se llevaron el cráneo de su hijo.
Klein recibe la responsabilidad de quedarse con el emblema solar para prevenir nuevos problemas, como en la ocasión anterior. Aprovecha ese momento para terminar de preparar el talismán del sol ferviente usando su sangre divina. Sin embargo, la calma dura poco. Un Beyonder de secuencia 8, fuera de control, irrumpe en la escena. Klein le entrega rápidamente el emblema a Kenley, que también estaba allí, mientras Leonard se lanza a combatirlo. Lo extraño es que al ver a Neil, el Beyonder se detiene brevemente antes de retomar la lucha. Finalmente logran abatirlo, pero entonces Neil descubre la verdad. Aquel Beyonder no era otro que Frank. El frasco de licor que cae de su cuerpo lo confirma. Con dolor en los ojos y recuerdos de toda una vida de amistad, Neil le da el tiro de gracia como un último gesto de respeto y despedida. Este hecho deja a Klein profundamente inquieto. Frank se encontraba bien ese mismo día y, sin motivo aparente, perdió el control. La idea de que su destino y el de sus amigos Beyonders pueda ser el mismo, terminar consumidos por su poder, comienza a pesarle, y aunque aún queda la duda de si aquello fue realmente un accidente o parte de algo más siniestro, Klein sabe que la amenaza de perderse a sí mismo siempre estará allí. En una tranquila mañana, mientras Klein permanecía en su habitación, recibió la inesperada visita de la señorita Daly, miembro de los Halcones Nocturnos. Ella, con una expresión seria pero curiosa, le comentó que ya estaba al tanto de su petición al capitán Dunn para avanzar de secuencia. La razón de su sorpresa era evidente. Klein había logrado asimilar por completo la poción en apenas 2 meses desde que se convirtió en Beyonder, un tiempo increíblemente corto en comparación con la mayoría. Intrigada, Daly sospechó que Klein había descubierto el método de actuación, pues esa era la única explicación lógica. Al principio Klein intentó negarlo, pero finalmente, ante la insistencia, no tuvo más remedio que admitirlo. Fue entonces cuando Daly, con un dejo de melancolía, confesó que a ella le había tomado 2 largos años comprender aquel secreto, y que, de hecho, no todos los halcones nocturnos lo conocían. Justamente por eso le insistió a Klein que debía informárselo al capitán Dunn antes de que la Sagrada Catedral interviniera. Al día siguiente, Klein reunió a los suyos y reveló la verdad. Había logrado avanzar porque ya había asimilado la poción, y la clave de todo residía en el propio nombre de esta. Explicó que, para progresar, cada Beyonder debía encarnar el rol que su poción dictaba, y como él había actuado como un auténtico adivino, había podido dar el siguiente paso. Fue en ese preciso momento que apareció Crested, un hombre imponente, perteneciente a la senda del Insomne, de secuencia 5, reconocido como el arcediano de los halcones nocturnos y miembro de los temidos Guantes Rojos, un grupo de élite. El poder de Crested era tan abrumador que incluso la espada sagrada de la diosa lo reconocía, elevándolo prácticamente al nivel de un semidios. Su misión era clara: interrogar y poner a prueba a Klein. Tras un tenso examen, Crested finalmente dictaminó que el muchacho estaba limpio y le otorgó su aprobación para avanzar a la secuencia 8. Sin embargo, antes de retirarse, exigió que todos juraran sobre la espada sagrada guardar absoluto silencio sobre el secreto del método de actuación. Con este juramento cumplido, Klein quedó libre para preparar la poción del Arlequín. Cuando la tuvo lista, no dudó en beberla. Inmediatamente, los susurros de Ornasis y Flegrea resonaron en su mente, pero esta vez no lo derribaron. Había ascendido a la secuencia 8. Crested, no obstante, lo advirtió con frialdad. Aquellos susurros podían ser mensajes de Beyonders de su misma senda, voces que buscaban corromperlo, y si cedía, perdería el control para siempre. Aún así, Klein se sintió revitalizado, más ágil y fuerte que nunca, con nuevas habilidades que incluían el don de la premonición. En una de esas visiones, mientras intentaba comprobar si el viejo Neil se encontraba bien, tuvo un atisbo inquietante, aunque prefirió no profundizar. Poco después, Neil, en un gesto insólito, los invitó a todos a cenar para celebrar el ascenso de Klein, pero lo extraño se transformó en alarma, cuando, llegado el momento, Neil pospuso la cena alegando que no estaba listo, para luego decir que no podría asistir. El capitán Dunn, sospechando de su conducta, decidió entrar en la casa de Neil, pese a la oposición del anciano. Lo que hallaron fue un escenario lúgubre y perturbador. Neil, visiblemente alterado, les pidió que lo dejaran tranquilo, asegurando que al día siguiente estaría mejor. Dunn trató de calmarlo, cuando Neil confesó su secreto más oscuro. Llevaba tiempo intentando resucitar a su esposa celeste. Su plan era aberrante pero desesperado: recurrir a la alquimia vital para crear un cuerpo inmortal en el que pudiera alojar el espíritu de su amada, y, según confesó, aquella idea le había sido susurrada por el sabio oculto. Mientras hablaba, empezó a perder el control. Afortunadamente, Leonard intervino usando un objeto sagrado, unas cuerdas invisibles que, al contacto, anulaban la conciencia y las emociones. Gracias a eso, Neil se serenó por un momento
pero aún suplicaba que lo dejaran continuar con su ritual. Juraba que no haría daño a nadie y que se retiraría a las montañas para trabajar en paz. Las súplicas fueron inútiles. Dunn, con lágrimas en los ojos, comprendió que no había otra salida. Neil ya no podía salvarse y representaba un peligro demasiado grande. El capitán apretó el gatillo y, entre sollozos compartidos por todo el grupo, terminó con la vida de su camarada. De entre los restos de Neil cayó una lista. Los ingredientes de la alquimia vital en la que había trabajado obsesivamente. Aquel hallazgo destrozó aún más los corazones de los halcones nocturnos. Neil no había sido solo un compañero, había compartido con cada uno de ellos momentos de apoyo y guía. La pérdida fue insoportable. Con el alma rota, el grupo le dio sepultura y se despidió con un último adiós. Neil, el hombre que alguna vez les brindó sabiduría y compañía, había caído víctima de su propia desesperación, y los halcones, abatidos, debieron cargar con el peso de esa tragedia. Tras los dolorosos sucesos recientes, la tristeza pesa sobre todos, pero en especial sobre Klein, pues el viejo Neil había sido su maestro. Justo en medio de ese pesar, recibe una carta inesperada del profesor Azik. En ella, Azik le comunica que dejará Tingen, convencido de que viajando a otros lugares tal vez logre recuperar más recuerdos. Además le pregunta acerca de la misteriosa pirámide invertida que había aparecido en las visiones y junto con la carta le envía un extraño objeto cuya naturaleza Klein aún no comprende del todo. No hay tiempo para reflexionar, pues en ese instante aparece el capitán Dunn. Klein aprovecha para preguntarle sobre la orden de búsqueda que había encontrado recientemente. Dunn le explica que se trata de un arzobispo fugitivo que huyó junto con el objeto 08, un artefacto de nivel 0, peligrosísimo y altamente confidencial. Lo curioso es que, a simple vista, parece apenas una pluma capaz de escribir sin necesidad de tinta. Tras esto, Dunn entrega a Klein un paquete que había solicitado, los 22 arcanos mayores del tarot, cuyo poder puede afectar a los no muertos. Klein, claramente, planea utilizarlos como un arma. Pero lo más importante es que el capitán le recalca que, ahora que han alcanzado la secuencia 8, debe aprender más sobre el mundo espiritual. Por ello, le ha conseguido una maestra, una nigromante de secuencia 6. Más tarde, ya en su casa, Klein descubre la verdadera naturaleza del objeto que venía en la carta de Azik. Se trata de un silbato capaz de invocar al mensajero de su antiguo profesor. Lo prueba de inmediato y, ante sus ojos, aparece una gigantesca calavera. Pero la aparición se desvanece deprisa al percibir que la señorita Daly se aproxima. Ella es, de hecho, la maestra designada para Klein, pues recientemente ascendió a la secuencia 6. Con firmeza, le anuncia que esa misma noche le enseñará dos cosas esenciales: cómo invocar a un mensajero y cómo penetrar en la mente de un oponente. Así, maestro y aprendiz pasan la noche estudiando, hasta que la llegada repentina de Dunn interrumpe la lección. El capitán trae consigo una misión urgente. El grupo se dirige a un manicomio, donde Dunn presenta a Klein a un individuo llamado Hood, perteneciente a la senda del espectador y de secuencia 7. Sin embargo, su mente ha sucumbido a la locura. Dunn admite que es incapaz de interrogarlo directamente, por lo que le pide a Klein que use el ritual que le enseñó Daly para introducirse en su mente. Aunque el prisionero se descontrola, Dunn emplea su habilidad de pesadilla para contenerlo, dando a Klein el margen necesario para iniciar la ceremonia. El resultado es un viaje al mundo espiritual, donde pasado, presente y futuro convergen en un espacio único. Allí encuentra a Hood, quien revela pertenecer al círculo de alquimistas. Durante la conversación menciona también a Lanebus y asegura que ese ser guarda relación con el círculo. Lo más inquietante es que Lanebus le habría pedido un favor concreto, pero cuando está a punto de revelarlo, el mundo espiritual comienza a colapsar. Klein se ve obligado a huir deprisa. Al regresar al mundo real, Dunn acaba con Hood antes de que se descontrole por completo. Klein relata lo que ha visto: un altar y la silueta del creador verdadero. Ante ello, Dunn reflexiona que si el círculo de alquimistas tiene relación con el creador verdadero, quizá la Orden del Alba también esté involucrada. Klein, por su parte, subraya que Lanebus está conectado a todo este entramado. Así, Dunn toma la decisión de reabrir el caso Lanebus. Poco después, Dunn y Klein visitan a Sharon Coy, viuda del barón Coy. Aparentemente todos a su alrededor, incluido su hijastro, mantienen un lazo estrecho con ella, y la propia Sharon comienza a mostrar interés en Klein. La situación se complica cuando se revela que Sharon mantenía una relación con John Maynard, un candidato al sitio de alcalde que acaba de morir. Los halcones nocturnos investigan su muerte, que en apariencia se debe a una enfermedad. No obstante, Klein sospecha que Lanebus podría estar involucrado, pues Maynard investigaba una fundición arrendada por Lanebus que estaba vinculada a negocios turbios. Como Sharon estaba relacionada con Maynard, Dunn
ordena investigar a la viuda, esperando que su rastro los conduzca hasta la Nebus. Decidido a indagar más, Klein recurre a la niebla para intentar una adivinación sobre Sharon, pero algo interrumpe el proceso, lo que le hace pensar que la mujer podría estar directamente vinculada con la mente maestra detrás de todo. La historia cambia de escenario y nos lleva a la ciudad de Argentea, donde un hombre en condiciones miserables eleva una plegaria desesperada para salvar su vida. Klein escucha esa súplica en el mismo instante en que se reúne con el Club del Tarot. Allí, Alger le pide a Audrey que localice a alguien, ofreciéndole incluso una recompensa. El objetivo es nada menos que uno de los 7 generales piratas, el vicealmirante Chilangos. Esto capta la atención de Klein, quien además sabe que el profesor Asik se dirige hacia Backlund. De pronto la plegaria vuelve a resonar en su mente. Está pronunciada en una lengua muerta, pero Klein la comprende. En ella se menciona una tierra olvidada por Dios, un concepto estrechamente vinculado con la deidad caída. Siguiendo su intuición, Klein decide atraer hacia la niebla al autor de esas plegarias. Así aparece Derrick Berg, quien al verlo cree estar frente a un dios. Klein, no obstante, se presenta bajo el título de El Loco, y a su lado están Audrey y Alger, quienes se identifican como la Justicia y El Colgado. Derrick acepta unirse al grupo y elige para sí mismo el nombre de El Sol, marcando la entrada de un nuevo miembro en el misterioso club. En una nueva audiencia pública, Denis, el alcalde de Tingen, anuncia con solemnidad que el señor Minard, quien estaba destinado a convertirse en líder del Partido Reformista, ha muerto. De inmediato, las miradas y los murmullos apuntan a Sharon Coy como la principal sospechosa, pero el alcalde, visiblemente molesto, corta de raíz cualquier especulación. Asegura que Minard falleció por un infarto y advierte con dureza que cualquiera que diga lo contrario será castigado. Lo más impactante no es la muerte en sí, sino la declaración que le sigue. Denis revela que unirá al Partido Reformista con el Conservador para dar inicio a un nuevo orden. Con ese poder en sus manos, promete aplicar profundas reformas. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Algunos opositores se levantan en protesta, pero son rápidamente retirados de la sala. Con esto, el alcalde queda como la figura indiscutida que decidirá el futuro de Tingen. Lo que pocos saben es que durante todo este tiempo, Denis no ha sido más que un títere bajo el control de Sharon Coy. Klein, que vigila todo desde las sombras, decide seguirla para descubrir sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, el capitán Dunn se dirige a la mansión del barón Coy. Allí encuentra una fotografía en la que Sharon aparece junto a Tris y, además, descubre polvo de momia, un ingrediente utilizado para la creación de peligrosos brebajes. Por su parte, Klein sigue los pasos de Sharon usando sus habilidades, aunque ella misma logra interrumpir el hechizo. El rastro los lleva hasta Blackthorn, donde Sharon Coy se reúne con una misteriosa mujer, la Santa Blanca, figura central del temido culto de la bruja. Allí se revela que Sharon pertenece a la senda de la bruja y que ha alcanzado la secuencia 6. Su objetivo es someter Tingen bajo el control de la Santa Blanca, pero la Santa, lejos de felicitarla, está furiosa. La muerte de Minard entorpece sus planes y su ira recae sobre Sharon. Paralelamente, Klein también investiga la mansión del varón y encuentra otra fotografía, esta vez de un hombre que se parece mucho a Sharon Coy. Reflexiona que, al igual que Tris, tal vez Sharon cambió de forma tras ingerir una poción. Justo en ese momento, la propia Sharon aparece. Klein logra ocultarse, creyendo haberla despistado, pero Sharon lo descubre. Por fortuna no se trataba del verdadero Klein, sino de un mensajero que él mismo había invocado gracias a lo aprendido de la señorita Daly. Para llevar a cabo ese truco, Klein había hecho una plegaria a una entidad, asimismo bajo el título de Aquel que reina en la bruma. Fue ese doble quien se infiltró en la mansión, lo que permitió a Klein retirarse sin ser atrapado. Más adelante, Klein informa de todo al capitán Dunn. Ambos, junto con Kenley, se preparan para enfrentar al culto de la bruja. Para ello, recurren a un artefacto sellado, el espejo del nigromante. Antaño perteneció a un medium, y aunque mirar en él es peligroso, su poder es devastador contra las brujas. Ya en la mansión, Dunn usa su habilidad de sueño para debilitar a Sharon. Klein y Kenley aprovechan el momento y la atacan con el artefacto, pero pronto descubren que aquella Sharon no era más que una ilusión. La verdadera bruja se mantiene indemne, observándolos con frialdad. Kenley intenta atraparla en el reflejo del espejo, pero Sharon contraataca transformándose ella misma en un espejo. El reflejo recae sobre Kenley, que queda atrapado en su propia imagen. Sharon se lanza entonces sobre Klein. Él abre fuego, pero ella esquiva con facilidad. Sin embargo, Klein se da cuenta de un detalle. Al disparar contra una estatua, el impacto también hiere a Sharon. A pesar de ese hallazgo, la bruja demuestra su poder y logra someter a Klein, obligándolo a arrodillarse. Le ordena jurar lealtad a la bruja original si quiere sobrevivir al juicio final.
Antes de que Klein pueda ceder, el Capitán Doom interviene. Se inicia un combate feroz entre ambos. La fuerza de Doom es imponente, pero Sharon se defiende con la misma intensidad. Klein, aunque debilitado, calcula los movimientos de la bruja y logra anticiparse. Consigue que se refleje en el artefacto. Ese instante de vulnerabilidad es suficiente para que Klein dispare. El proyectil da en el blanco y, por fin, la bruja es derrotada. Con su caída, todos aquellos que estaban bajo su control recuperan la conciencia, pero la victoria tiene un precio. Kenly no sobrevive. La tristeza se cierne sobre el grupo, pues había celebrado su compromiso recientemente, y era un joven lleno de vida y promesas. Cuando la batalla parece haber terminado y Klein ayuda a limpiar la escena, descubre algo aterrador. El Capitán Dunn, su líder y protector, se encuentra devorando el cuerpo de Kenly, una visión perturbadora que revela que, aunque Sharon ha caído, el verdadero horror apenas comienza. Al presenciar la escena, Klein comprende que el capitán empieza a mostrar señales de descontrol. Sin embargo, Dunn se le acerca con total naturalidad y le pide que investigue el espíritu de Sharon. La contradicción lo confunde. Por un lado, sabe lo que vio. Por otro, el capitán parece estar perfectamente en control. Tiempo después, tras enterrar a Kenly, Klein empieza a albergar dudas más profundas. ¿Y si Dunn había planeado todo aquel incidente? Sus sospechas crecen, aunque intenta mantener la calma. Por su parte, el capitán revela que, al investigar el espíritu de Sharon Coy, descubrieron un vínculo entre el culto de la bruja y el Orden del Alba. Ambos grupos estaban conectados con Lanebus y con el supuesto apocalipsis. Por eso, Dunn le encarga a Royal una investigación más exhaustiva. Enseguida aparece un breve recuerdo: Lanebus en la calle House, moviéndose entre las sombras. De vuelta al presente, Klein llega exhausto a casa. Escribe cartas dirigidas al profesor Asik y a la señorita Daly, buscando desesperadamente ayuda para comprender lo que ocurre con el capitán. Luego regresa a la niebla, tratando de descifrar la naturaleza de la anomalía de Dunn, pero la respuesta se le escapa. De repente, recibe contestación de Asik. La condición del capitán le recuerda a los vampiros y a los metamorfos. Como los vampiros ya se han extinguido, lo más probable es que Dunn sea un metamorfo, un humano contaminado que representa un peligro latente. En ese mismo instante, llega un mensaje del capitán. Debe acudir de inmediato a la calle House, donde encontraron una pista de Lanebus. Al llegar, Klein descubre que Leonard ya lo esperaba. Juntos hallan una carta firmada por Lanebus. En ella, el hombre los felicita por haber llegado hasta ese punto y anuncia el inicio de un juego mortal. Explica que colocó una bomba en el centro de Tingen, cuyo poder aumentará con cada minuto. Alarmados, ambos se apresuran. Klein sospecha que la bomba en realidad sea un ritual acumulando energía. Leonard coincide y plantea que el resentimiento podría ser la fuente de esa fuerza creciente. Los dos deciden ir a Blackthorn a informar al capitán, pero en ese momento aparece la señorita Megos, prometida de Lanebus. Klein intenta examinarla con su visión espiritual y de inmediato percibe que, si llega a mirar su vientre, morirá. Comprende entonces que la bomba mencionada por Lanebus no es un artefacto, sino la criatura que crece dentro de ella. Klein nota que el silbato aún no responde. La señorita, por su parte, asegura que solo quiere hablar de Lanebus y de su pequeño. Aprovechando el momento, Klein finge ir por agua, pero en realidad corre en busca del Capitán Dunn. Mientras tanto, Megose relata cómo conoció a Lanebus en un baile. Dice que fue tan encantador que desde aquel día creyó que nunca podría separarse de él. Aunque muchos la advirtieron de que era un estafador, insiste en que no es verdad. Cuenta que la llevó a reuniones y le obsequió un colgante, justo en la fecha en que se celebró el ritual para invocar a la deidad caída. En paralelo, Klein explica al capitán su deducción. La criatura que lleva a la mujer no es un hijo cualquiera, sino la reencarnación de un dios, el mismísimo creador caído. Tal vez por eso tantos individuos han empezado a perder el control. Dan, ante semejante revelación, ordena evacuar la ciudad. Pide apoyo inmediato a la sede, a los castigadores y a los corazones autómata. Si realmente se trata de un dios en reencarnación, su secuencia sería, como mínimo, 4. Klein descubre entonces que el silbato vuelve a funcionar y contacta de nuevo con el profesor Asik, implorando su ayuda. Luego, junto a Leonard, desciende hasta el portón de Chanis para recoger artefactos. Klein desea usar el emblema solar, pero ya no está disponible. Sabe que, para luchar codo a codo con Leonard, debe llevar 2 reliquias. Escoge una llamada el ladrón de vasos sanguíneos, capaz de robar la habilidad del objetivo y absorber la vida de todo aquel que lo toque. Decide entregársela a Leonard, pues él tiene otros planes. Mientras tanto, Dunn, atormentado por voces que repiten Selena, solicita permiso para emplear el artefacto nuclear, las cenizas de Santa Selena. Pese a que se requiere autorización de la sede, la gravedad de la situación hace que le sea concedido de inmediato. Los refuerzos tardan en llegar
y mientras esperan, Megose comienza a perder el control. Asegura que alguien le dijo que, si acudía a ese lugar, la ayudarían a dar a luz más rápido. Esa voz le indicó: visita a tus amigos en la calle Southland. Al mismo tiempo, el capitán recibe la carta de la señorita Daly, en respuesta a la súplica de Klein. Dunn se la muestra al protagonista y le revela la verdad. La razón por la que bebía la sangre de Kenley era porque lo estaba asimilando. Según las leyes del misticismo, los rasgos de los trascendidos no desaparecen. Así que Dunn tomó una decisión: absorberlos a todos en lugar de entregar sus cuerpos a la sed. Mientras tanto, Megose ya no soporta más. La criatura está a punto de nacer. La señorita Megose pierde por completo el control, mientras Klein, el capitán Dunn y Leonard luchan desesperadamente por contenerla. En medio del caos, Klein aprovecha la oportunidad para entregarle a Leonard el artefacto que había traído para él. Leonard intenta utilizarlo contra ella, pero la mujer es demasiado veloz. Ni con los tres trabajando juntos logran detenerla. Entre gritos, Megose jura que no permitirá que lastimen a su hijo. Entonces, el capitán Dunn toma una decisión. Con voz firme ordena a Klein y a Leonard que se retiren y que solo regresen después de 10 segundos. Al quedar a solas, el capitán inicia un extraño ritual con las cenizas de Santa Selena, logrando contener momentáneamente a la descontrolada mujer. Cumplido el plazo, Klein y Leonard vuelven. El protagonista invoca el poder de su talismán, envolviendo a Megose en llamas hasta hacerla desaparecer, al menos en apariencia, pues vuelve a manifestarse poco después. Afuera, mientras tanto, un hombre extraño llega a la escena y en Blackthorn la situación sigue siendo crítica. Pese a que todos atacan al unísono, la amenaza parece invencible y los tres halcones nocturnos se encuentran al borde del colapso. Consciente del peligro, Klein exclama que bajo ninguna circunstancia pueden permitir que ese ser nazca. Ante estas palabras, el capitán Dunn se pone de pie y, en un acto desesperado, se arranca el corazón del pecho para colocarlo junto a las cenizas de Santa Selena. De inmediato, la sala se ilumina. Dunn invoca su temible habilidad de pesadilla y, antes de desmoronarse, mira a Klein y le da la señal de atacar. Con el talismán, Klein descarga el golpe final, logrando vencer a la criatura. La victoria, sin embargo, llega con un precio insoportable. El capitán, con una última sonrisa amarga, declara que han salvado Tingen y se desploma para no levantarse jamás. Klein apenas comienza a asimilar la pérdida cuando, de repente, siente un dolor punzante. Alguien le atraviesa el pecho. Es el extraño que había aparecido poco antes. Se revela entonces que este hombre es quien robó el artefacto 008 del portón de Chanis, la pluma de la que Dunn había hablado, y es precisamente la pluma la que empieza a narrar la verdad. Aquel individuo ansiaba las cenizas de Santa Selena y fue quien orquestó todo desde las sombras. Sabía de la muerte del verdadero Klein Moretti y no entiende cómo éste logró sobrevivir a su propio intento de suicidio. Pero, en realidad, cada paso estaba cuidadosamente calculado. Todo el sufrimiento, toda la tragedia, con el único propósito de apoderarse de la ceniza. Una vez obtenidas, las consumió, ascendiendo de la secuencia 5 de la senda de la parca a la secuencia 4 de la senda de la noche eterna, convirtiéndose así en un semidios. Tras estos sucesos, la vida en Tingen pareció retomar su curso, aunque marcada por la tragedia. Leonard, devastado, anuncia que deberá unirse a los Guantes Rojos. Los hermanos de Klein, sin saber nada aún, reciben la dolorosa noticia de su muerte de boca del propio Leonard. La ciudad entera despide al capitán Dunn y a Klein en una ceremonia solemne. Muy cerca de allí, el profesor Asik, apesadumbrado por no haber llegado a tiempo, asegura que ya tiene pistas sobre quién está detrás de todo. Tiempo después, en el cementerio, entre la niebla se escuchan susurros que pronuncian Ornasis. En medio de ese manto gris aparece Klein, vivo otra vez, aunque distinto, revivido por un poder que ni siquiera él comprende. Es consciente de que murió y de que ya no es lo mismo que antes. Descubre entonces que todo fue planeado por Ince Sanguil y manipulado por el artefacto 008, que convierte lo escrito en destino. Klein comprende que tanto Ince como Lanebus se encuentran en Backlund. Antes de partir hacia su nueva búsqueda, visita la tumba del capitán Dunn y también se acerca a sus hermanos. No puede rebelarse ante ellos, lo que le causa un dolor insoportable. Para despedirse, se disfraza de payaso y les entrega un ramo de margaritas amarillas, regalándose la oportunidad de verlos una última vez. Se marcha con una sonrisa pintada en el rostro, una sonrisa alegre, exagerada, absurda, una sonrisa ridícula.
Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.